Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Lisa González. Yo soy médica, especialista en medicina interna y estoy ya próxima a recibir también mi título como especialista en bioética. El día de hoy pues les voy a hablar del impacto ambiental de la hemodiálisis desde una perspectiva bioética. Esta charla que les voy a compartir hoy hace parte de lo que fue mi trabajo de grado para optar por el título por especialista en bioética. No tengo ningún conflicto de intereses para el día de hoy. Tengo unos agradecimientos especiales al doctor Camilo, que lo conocieron esta mañana, que me permitió ir y visitar la unidad renal Horizonte y tomar algunas fotografías. A la doctora Tania Durán, que fue mi asesora y mi acompañante durante ese trabajo, y el comité organizador, a Juana y a la profe María Janet, pues, que me extendieron esta invitación. Creo que voy a repetir algunos datos que ya han dicho, me disculpo por eso. Inicialmente pues empiezo por definir la enfermedad renal crónica. Es toda aquella alteración estructural o funcional que está presente por al menos 3 meses y que genera algún impacto en la salud de la persona. Se clasifica, como ya lo vimos, de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, con la medición de la creatinina o con el grado de proteinuria que tiene el paciente, y de acuerdo a eso pues nos va a dar una severidad. Para efectos prácticos de la hemodiálisis, las personas que usualmente van a requerir terapia de reemplazo renal son las que están en grado 5, que tienen una tasa de filtración inferior a 15. Hay varias terapias sustitutivas renales, ya ustedes lo han visto, la diálisis peritoneal, la hemodiálisis, el trasplante renal o los pacientes que se derivan a cuidado, mejor soporte o cuidados paliativos con manejo no dialítico. Aquí a la izquierda vemos una foto que tomé de la página de la alcaldía, que es la unidad renal del Tunal. Básicamente es la estructura general de las unidades renales, en la que hay varias máquinas de hemodiálisis con una silla a cada lado en donde se van a sentar las personas que van a ir a terapia. Y rápidamente algo muy general de cómo funciona la hemodiálisis. Acá vemos la máquina, y lo que hace la máquina es que a través de un dispositivo de plástico, digamos, saca la sangre del paciente, atraviesa a través de un filtro que funciona como la membrana que les comentó el doctor Camilo, y esto depura algunas toxinas, pero en realidad no logra suplir ni siquiera el 50% de las funciones de un riñón normal. Nos sirve para depurar el potasio, mantener el equilibrio ácido-base y sacar líquido, pero para ninguna de las otras funciones del riñón. Después de que se ha filtrado por esta membrana, se devuelve por una línea, otra línea que es un plástico realmente, y se devuelve al paciente ya depurado. Así más o menos funciona. Usualmente un paciente que está en hemodiálisis crónica tiene que ir a la unidad renal 3 veces por semana, y en promedio se dializa 4 horas al día. Esta es la planta de agua, la unidad renal Horizonte, que eran algunas preguntas que nos habían quedado de cuando nos conocimos. Entonces, ¿qué sucede? Pues hay 3 filtros iniciales. El primero quita como todas las suciedades macroscópicas del agua que viene de la llave. El segundo le quita la sal a través de filtros de carbón. El tercero lo que hace es quitarle el cloro, desclora esa agua, y por último pasa a una membrana de ósmosis reversa o inversa, que lo que hace es que termina de purificar el agua. Se llama inversa porque, como la ósmosis normal que de cualquier membrana semipermeable, esta no va a favor del gradiente de concentración, sino en contra del gradiente de concentración, para que de esta manera sea ultra pura, y a partir de aquí es que empieza a pasar a las máquinas de hemodiálisis y pues hacer todo el proceso que se va a requerir. Hay algunas máquinas que tienen otros 2 filtricos que son como una pequeñita membrana de ósmosis reversa que terminan de purificar el agua, pero que no están presentes en todas las unidades renales. Hablando acá de la situación de la enfermedad en el mundo, entonces pues tenemos casi 700 millones de personas con enfermedad renal crónica. Esto alcanza una prevalencia global del 9.1%, que es el doble de los pacientes que tienen diabetes en el mundo, y alcanza a ser 20 veces más que la prevalencia de cáncer en todo el mundo. Entonces es una enfermedad que realmente nos está generando una carga mórbida muy importante. Como ya también lo habían mencionado, va a ser la 5ª causa de años de vida perdidos para el 2040, y en los países de altos ingresos como Australia, Estados Unidos, Francia, Italia, destinan de un 2 a un 3% de todo el presupuesto que tienen destinado para servicios de salud. Viendo la situación para nuestro país, tenemos casi 900.000 personas en todos los estadios. De estos, el 5% están en estadio 5, y de estas personas el 70% son mayores de 60 años y el 15% son mayores de 70 años. Pues tenemos una gran parte de la población adulta mayor con enfermedad renal crónica en estadio 5. Nosotros, a diferencia de los países
de más ingresos, destinamos casi el doble que ellos de nuestro presupuesto nacional para la atención de estas personas, el 4.6%. Y el 63% de las personas que están en cualquier tipo de terapia de reemplazo renal están en hemodiálisis. Para octubre del 2024, el Instituto Nacional de Salud publicó el dato de que teníamos para esa fecha 4.046 personas en lista de trasplante de órganos, y de esas 4.046, el 92% están esperando un trasplante de riñón. Esto pues contrasta y directamente con la información que nos provee la Organización Mundial de la Salud, porque vemos que en el 2020 las personas mayores de 60 superaron la cantidad de niños menores de 5 años que teníamos. Esto realmente es una inversión de nuestra pirámide poblacional, y vemos como para el 2050 vamos a tener el 22% de población general mayor de 60 años, que es casi el doble de lo que teníamos en 2015, teníamos el 12% y vamos a llegar al 22%. Y de estas personas, el 80% va a vivir en países de bajos y medianos ingresos como lo somos nosotros. Entonces, pues es un problema que se va a acrecentar con el tiempo. Ya hablando acá un poquito más del impacto ambiental de la hemodiálisis, entonces sabemos a hoy que en general la prestación de todos los servicios de salud genera más del 4% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero, dentro de los cuales, por supuesto, está la prestación de los servicios de salud para personas con enfermedad renal crónica. Hay 3 problemas principales: el agua, la energía y los recursos o los desechos que se generan de estas terapias. Entonces vemos en el agua, cada sesión de hemodiálisis, como les contaba, de 4 horas por cada paciente, puede gastar o consumir hasta 500 litros de agua en una sola sesión. Y de esta agua, como vimos en la membrana de ósmosis reversa, 2/3 de esa agua se van a desechar sin que ni siquiera lleguen a las máquinas de diálisis, se desechan sin que podamos o sin que se reutilicen, porque sí se puede. Este consumo de 500 litros de agua es lo equivalente a lo que 4 personas en general consumen en un solo día. Entonces, pues realmente es un dato impactante. Es decir, que una persona que se dializa 3 veces por semana, 4 horas, va a consumir hasta 80.000 litros de agua al año, ¿sí? En cuanto al consumo de energía, entonces vemos que por cada sesión de hemodiálisis se consumen de 6 a 9 kilovatios hora, y pues de toda la energía que se gasta en la unidad renal, el 75% va destinada a esta planta de agua, el otro 25% está pues en los computadores, en los monitores, en el funcionamiento por sí mismo de las máquinas de la hemodiálisis, y en el mantenimiento pues de las luces y demás cosas que se necesita, el calentamiento de la unidad renal. Este consumo por sesión equivale a lo que 3 hogares en promedio con 4 personas que habiten cada hogar consumen en un día. Entonces también es un dato realmente alarmante. En cuanto a la producción de residuos, pues tampoco es alentador. Cada sesión de hemodiálisis alcanza a producir hasta 8 kilos de residuos, y de esos 8 kilos, el 38%, casi el 40% son plásticos. Son plásticos que no se van a poder reciclar. Pero adicional a esto hay un gran problema, y es que estos servicios de salud, nosotros en salud clasificamos los desechos en peligrosos, reciclables u ordinarios, y la mayoría de todo lo que se utiliza en hemodiálisis va a ir a residuos peligrosos, es decir, a la caneca roja. Y los residuos que van a esa caneca roja, la mayoría van a requerir incineración, algunos otros van a necesitar ser esterilizados para que después sean incinerados. Y la incineración en sí misma genera más gases de efecto invernadero en el mismo procedimiento. ¿Qué sucede? Que además de todo lo que se produce, la falta de educación en general de nosotros, me incluyo, ¿cierto?, del personal de salud, de los pacientes, o inclusive si yo les preguntara a ustedes si alguna vez han visitado a una persona hospitalizada y tienen una caneca roja y una verde, uno a veces como que por las dudas desechan la roja. Y eso genera más peso, más incineración, más gasto, entonces pues obviamente que impacta en los gases de efecto invernadero, y vemos como una unidad renal de 100 pacientes produce 39 toneladas de desecho al año. De estos, lo que les digo, casi la mitad van a ir a incineración. Entonces vemos que pues hay varios insumos, los filtros, las líneas arteriales y venosas, todos los elementos de protección personal, las bolsas de los líquidos de dializado, las bolsas de bicarbonato, todo va a ir como residuo peligroso, y no hay manera pues de que esto no sea así. Esto está directamente relacionado pues con la proporción de huella de carbono. La huella de carbono se define como todas las emisiones de dióxido de carbono que se producen por una actividad, sea la que sea de manera directa o indirecta.
y una hemodiálisis convencional de 3 sesiones por semana produce hasta 10.2 toneladas equivalentes de CO2 por paciente por cada año, y esto es 7 veces más lo que un paciente se gasta en toda su atención médica en el Reino Unido en un año. O sea, por cada sesión es más de lo que un paciente gasta en todo un año que no se dializa. Entonces, obviamente vemos la problemática acá es bastante visible. Y vemos cómo la huella de carbono per cápita está directamente relacionada con la severidad de la enfermedad renal crónica. Entonces, si comparamos los pacientes que no se dializan con los que se dializan, por supuesto que hay más huella de carbono en los que requieren diálisis. Vemos que los que tienen menor tasa de filtración glomerular y más proteinuria, es decir, más severidad, pues más consumo de huella de carbono. ¿Por qué? Por todos estos recursos y porque usualmente van a requerir también mayor tratamiento farmacológico, y la industria farmacológica, como lo vieron esta mañana, también es una gran productora de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Entonces, esto está directamente relacionado con el cambio climático y cómo este cambio climático también impacta en la salud renal de las personas. Como vimos, ya es innegable que tenemos una inversión de la pirámide poblacional. Esto va a generar más casos de enfermedad renal crónica, por tanto, más casos de personas en hemodiálisis, más recursos consumidos, más desechos producidos y más emisiones de CO2. ¿Qué pasa? Que vamos a aumentar las tasas de calentamiento global y cada año, los años de calor extremo van a ser más frecuentes, ¿sí? A veces sentimos como que cada vez hace más calor en Bogotá, esto es un fenómeno global. ¿Y qué pasa con estos días de calentamiento extremo? Pues que favorecen el aumento de la altura del agua, y esto favorece también mayores inundaciones. ¿Y qué pasa con las inundaciones? Pues que hay daño en la infraestructura, hay menos posibilidad de agua potable en esos territorios por daño en la infraestructura, las personas pues consumen agua no potable, más enfermedad diarreica aguda, más lesión renal aguda por deshidratación, y también se ha visto que con esta alteración de las aguas pues hay una alteración en el patrón de la distribución de los mosquitos, que son vectores de enfermedades. Nosotros somos un país endémico para dengue y malaria, y a pesar de todos los recursos y las tecnologías que tenemos, no podemos dejar de ser endémicos, y es pues secundario a esto, que es un fenómeno mundial. Además que a mayor deshidratación, más enfermedad litiásica renal, que son los cálculos en los riñones, y esto pues precede también lesión renal aguda. ¿Y qué pasa con la lesión renal aguda? Pues que es una condición necesariamente predecesora de los casos de enfermedad renal crónica. ¿Y qué pasa con todo esto además? Pues que si nos inundamos más, hay días de calor extremo, pues toda la infraestructura de la atención en salud para estas personas pues va a estar alterada. Entonces, si se nos dañan las vías, no pueden llegar, por ejemplo, los líquidos de diálisis. O si se nos daña el acueducto, pues no hay agua para ultrafiltrar, para ultrapurificar. Si se daña la luz, pues no se puede calentar la unidad renal y no se puede prestar el servicio. Entonces, todo está directamente relacionado. Aquí vemos que la OMS ya a partir de algunos años empezó a reconocer que además de la prediabetes, el tabaquismo, la obesidad y todas las causas de enfermedad renal crónica que ya conocíamos, las genéticas, las glomerulopatías, ya ellos empezaron a reconocer que el cambio climático, la polución, la incapacidad o la imposibilidad de que las personas tengan acceso a agua potable están directamente relacionadas con la enfermedad renal crónica y con el empeoramiento de condiciones que son predecesoras o enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, a partir de todo esto es que pues yo planteé mi trabajo, y acá se plantea el problema bioético desde 3 puntos de vista. El primero es que podemos poner en una balanza pues, los pacientes que tenemos versus el cuidado del planeta. El segundo, la beneficencia en términos de que con la hemodiálisis estamos buscando prolongar la vida humana, ojalá con mejor calidad de vida, versus los principios de justicia ambiental. Y lo tercero, si lo queremos ver desde los centros de consideración moral, una visión antropocéntrica versus una visión biocéntrica. Entonces, hay un referente teórico que es Jorge Richman, que él plantea que, pues en vista de todo este conflicto, no solo desde la hemodiálisis, sino de toda la problemática ambiental que tenemos, él plantea dos teorías. La primera es la filosofía moral ecologista, y por último el ecosocialismo. Y pues de la filosofía moral ecologista él la plantea a partir de dos principios. El primero es pensar en el antes y en el después, y el segundo es pensar en los límites. Entonces, hablando de pensar en el antes y en el después, pues él se pregunta si hemos visto desde la década de los 70 cómo este problema viene siendo progresivamente grave, ¿sí? Porque nos hemos demorado tanto en tomar acciones como especie humana para proteger el medio ambiente. Él plantea que la justicia ambiental debe ser la máxima generalidad para todos nosotros,
¿Y qué significa eso? Que debemos dar lo debido a los receptores adecuados. Y no solo los seres humanos somos los receptores adecuados de esta justicia ambiental, tenemos es que incluir a las demás especies y en general a toda la biosfera. ¿Sí? Y a partir de acá él plantea pues 3 componentes de la justicia ecológica. El primero es la justicia intergeneracional, que lo que busca es garantizar el uso sostenible de todos los recursos a lo largo del tiempo para todas las generaciones humanas venideras. Pero como les digo, no solo para nosotros, entonces él plantea los otros 2 principios de justicia mundial y de justicia interespecífica. Con el principio de justicia mundial lo que se busca es que todos los países y las regiones tengan igual acceso a los recursos. Si bien uno entiende que proporcionalmente hay unos países que de pronto puedan requerir un poquito más de energía, de territorio para sus desarrollos, es imposible que nosotros aceptemos el consumo energético si comparamos, Estados Unidos con Bangladesh. Estados Unidos genera un consumo de 100 veces más lo que se gasta Bangladesh en un día, y eso pues realmente es inaceptable. Y el último principio es el de la justicia interespecífica, en el que se plantea que el 50% de territorio pues lo pudiéramos tener nosotros los seres humanos, pero el otro 50% lo tenemos que respetar para las demás especies no humanas y en general para la biosfera, el agua, bueno, todo lo que sostiene la vida. Y pues después de eso él plantea el pensar en los límites a través del reconocimiento de la importancia de la biosfera. La biosfera es todo aquello, como les he dicho, que mantiene la vida en la Tierra. Entonces aquí están incluidos todos los organismos vivos, los ecosistemas y los entornos, pero como humanos se nos olvida que esta biosfera es vulnerable, no es inmortal, no es infinita, y pues que definitivamente con cada acción que nosotros hacemos la estamos amenazando. Entonces aquí tengo una fotico de un huracán, es una foto de la National Geographic, es el huracán Florence en 2018 cuando estaba atravesando el Atlántico. Un huracán usualmente se forma cuando las temperaturas del agua aumentan y empiezan a chocar estas moléculas con el viento y se forman torbellinos, esto se desplaza y llega a tierra firme y pues aparecen los desastres que conocemos y que sí son visibles para nosotros como seres humanos. Y esto porque es importante y porque está relacionado con todo lo que les estoy diciendo. Vemos acá como en los años 70 tuvimos 6 huracanes catastróficos, en los 80 14, en los 70 14, perdón, en los 80 29, y vemos que esto es una tendencia clara en ascenso y esto no es casualidad. Lo que sucede es que en los últimos 100 años el agua, el nivel del mar, ha tenido un incremento de 10 a 25 centímetros, obviamente más calentamiento, más huracanes, más tormentas, y esto está directamente relacionado con la desglaciación, ¿sí? Que los glaciares han perdido casi el 50% de su masa en los últimos 10 años, entonces pues de verdad que luce un poquito desalentador. Terriblemente desalentador. Pero hay que seguir, nada, hay que seguir, nada. Nos cuesta trabajo. ¿Qué pasa? Pues que ya nos empezamos a preocupar, ¿cierto? Ya tenemos algunos acuerdos internacionales, esto es más gubernamental. El protocolo de Kioto y la enmienda de Doha lo que buscan es que los países industrializados ojalá lleguen a emisiones cero, y el Acuerdo de París lo que busca es que la temperatura global en el siguiente siglo no aumente más de 2 grados y con eso pues que no aumenten el nivel del mar. Pero esto no es solo una cosa gubernamental, una cosa de los presidentes, de los gobiernos, sino que vemos que independientemente de la afiliación religiosa, económica o política que se tenga, la preocupación es realmente universal. Entonces hay una reunión anual que incluye personas del budismo, del islamismo, incluyen también pues cristianos, y el Papa publicó un documento específico que es el Laudato Si para la protección del medio ambiente. Entonces esto es algo que nos interesa a todos y que todos debemos pues realmente empezar a modificar nuestros hábitos. Voy a adelantarme acá un poquito porque ya me quedan solamente 5 minutos, pero quiero contarles acá que si nosotros seguimos con el patrón de consumo que tenemos a hoy, vamos a tener emisiones triplicadas, el triple de consumo de agua, el doble del uso de energía, y para el 2050, si seguimos a esta velocidad de consumo, vamos a necesitar 5 planetas tierras para poder subsistir. Es decir, pues estamos en riesgo de extinguirnos como especie si no tomamos conciencia de todo lo que le hacemos al medio ambiente. No sé si hace 2 semanas ustedes escucharon que llegamos al Día del Sobregiro Mundial el 24 de julio. ¿Qué significa esto? El Día del Sobregiro es el día en el que la demanda de recursos de nosotros, los seres humanos, sobrepasa la capacidad que tiene de recuperarse la biosfera y la Tierra. Vemos como en los 70 pues llegábamos hasta diciembre, o sea, estábamos bien, pero esto progresivamente ha ido disminuyendo hasta el 2024, esto alcanzó a ser agosto y este año ya nos adelantamos a julio, o sea, cada vez vamos peor.
y las organizaciones pues, mundiales se siguen preocupando por esto. Vemos como inclusive hay países que llegan a este día del sobregiro en febrero, es increíble, y son los países más industrializados. Nosotros pues estamos en septiembre como país Colombia, pero igual estamos más adelantados que algunos otros países de Latinoamérica. Entonces, bueno, aquí hago alusión como al principio del imperativo categórico de Kant, que debemos todos actuar como si esto fuera algo universalizable, nuestro actuar, que realmente no estamos cumpliendo con ese imperativo categórico, y el filósofo Fritz Jarr lo que hace es como extender estos imperativos a todas las formas vivas, y él dice que debemos tratar a todos los seres vivos como fines en sí mismos. Entonces pues tenemos que como humanos modificar. Aquí también me voy a adelantar un poquitico para no sobrepasarme, pero pues Richman plantea que debemos tener 3 acciones esenciales de transformación para poder proteger a la naturaleza, y esto parte de una transformación desde el interior y dejar de creernos como esos niños que los gobiernos, los jefes, los papás, en general todo el mundo debe decirnos qué hacer, cómo actuar y cómo corregirnos, sino tomar conciencia de nuestras propias acciones, que con esto logremos una transformación personal y un cambio en nuestro estilo de vida que finalmente logre una transformación social desde nuestras familias, desde nuestros trabajos, y ojalá pues obviamente que esto de manera incremental llegue a modificaciones de los gobiernos con compromisos activos. El ecosocialismo ya es la teoría que él plantea finalmente para todo esto, que es la respuesta racional a toda esta crisis, que resulta un poquito paradójico porque las economías actuales no tienden a ser decrecentistas ni ecosocialistas, sino que cada vez vemos que las economías son lineales y no circulares, y resulta como un poquito paradójico por los seres humanos plantearnos si vamos a ser capaces de eso, y nos da como temor tener lo que él llama un empobrecimiento igualitario. Y hay algo peor que él dice, que es una paradoja peor, y dice que así nosotros como que nos resistamos, igual vamos a llegar a un déficit energético terrible, entonces pues que no va a haber nada que hacer. Para eso él nos invita pues a vivir con menos, ¿no? Menos servicios, menos lujos, menos consumo de recursos y tener autocontención. Entonces a partir de acá pues lo que hice yo era algunas propuestas de transformación a partir de estas 3 del autor. Lo primero es que, como ya lo han hablado, es indudable que necesitamos modificar las políticas a nivel mundial y a nivel local, ¿cierto? Ser una comunidad moral de largo alcance, y que a partir de esos imperativos morales pues se logren imperativos regulatorios, legislativos para fortalecer obviamente la salud del medio ambiente, si se puede llamar así, y transformar nuestras economías. Porque ¿cuál es la mejor manera de disminuir el impacto ambiental de la hemodiálisis? Pues teniendo menos pacientes que requieran diálisis, ¿sí? La respuesta parece obvia, pero no es tan fácil llegar a eso. Entonces, para eso, pues, ¿qué necesitamos? Fortalecer la educación en las poblaciones con la atención primaria en salud. Y cuando la profe preguntaba, pues, ¿cómo hacemos eso tangible? Realmente no, si no nos educamos desde pequeños, desde la casa, los profesores deberían a uno desde primaria darle todo este tipo de información a uno para que pudiésemos ser conscientes de todo el impacto que le causamos. Tenemos que comer saludable en lo posible, tenemos que hacer ejercicio en lo posible desde siempre para evitar pues caer en enfermedades sí, obviamente hay unas enfermedades que son genéticas, que no son prevenibles, pero el sedentarismo conlleva muchas cosas y sí está en nuestras manos prevenirlo, ¿cierto? Entonces, lo otro es el fortalecimiento de los programas de protección renal. Alguien esta mañana lo mencionaba, que un paciente que llega al estadio 5, pues ya ha pasado por 4, 3 y 2 y se nos pasó. Entonces hay que fortalecer esos programas de protección renal y pues destinar más recursos de promoción y prevención para esto que les digo. Entonces menos casos de diabetes, menos casos de hipertensión. Esto directamente implica que van a haber menos uso de medicamentos, y entonces las industrias farmacéuticas pues también van a disminuir las emisiones de CO2 relacionadas, para que finalmente pues tengamos un impacto ambiental reducido. En cuanto a la transformación local, acá les voy a mostrar un dato que es un poquito alentador, ¿sí? Transformación local hablo yo como a nivel país y a nivel de las unidades renales. Esto fue un estudio que se publicó en el que intervinieron casi 1000 personas pertenecientes a los sistemas de salud, les hicieron una encuesta en 108 países sobre el reconocimiento del cambio climático, si ellos creían o no en eso, y el 98% afortunadamente ya dijo que reconocen que hay un cambio climático, pero desafortunadamente menos del 50% es capaz de reconocer que esto está impactando en la salud renal y cardiovascular. Entonces, bueno, ahí vamos. Hay varias estrategias
que no dependen de nosotros realmente. El reciclaje de esta agua que les mostré de la ósmosis es una posibilidad, porque podemos reciclar hasta 1000 litros de manera semanal. Esta agua se puede utilizar en las unidades renales para lavar, por ejemplo, las sábanas, para descargar los baños, para hacer el aseo general, porque esta agua nunca llega a tocar las máquinas ni está en contacto con el paciente. No es potable porque ya está desclorada y los seres humanos no podemos consumir agua desclorada, pero sí sirve para muchas cosas. La reducción del... Se va a apagar el computador. La reducción del flujo del dializado, que tampoco depende de nosotros, eso depende ya netamente de los parámetros de nefrología. La reutilización de las aguas residuales, es decir, el líquido final de dializado, sí se puede utilizar, lo que pasa es que tiene alta conductividad, pero si se le hace un tratamiento, esa agua puede ir para riego, para paisajismos y para algunos tratamientos de agricultura. Hay varios estudios en Australia que ya han demostrado y han hecho pruebas según los niveles de OMS, y se puede hacer. Usar focos de bajo consumo tipo LED en las unidades renales, y pues queda la duda si el aumento en tasas de trasplante renal, porque al principio al parecer es un poco más costoso, pero no tenemos datos específicos. Hay otras estrategias como implementar fuentes de energía renovable, paneles solares. Ya también hay datos, pero en Colombia no tenemos ninguno. Estos datos son de unidades renales australianas. Cambiar estas membranas de ósmosis reversa que gastan tanta agua y tanta energía por sistemas de presurización de vapor se puede hacer, pero son dispositivos que son carísimos y que desafortunadamente produce la misma industria que produce las máquinas de hemodiálisis. Entonces ahí hay como serias dudas sobre estos monopolios. Y obviamente lo que les mencionaba de una clasificación y reciclaje adecuada de los residuos. Hay que reeducar a nuestro personal, de verdad se los digo. Nosotros como médicos, enfermeros, seguimos incurriendo a veces en la mala clasificación, y esto realmente impacta. Transformar la educación, realmente pues lo que propuse yo fue transformar los currículos educativos. Las facultades que ya tienen la materia de bioética, pues ojalá introducirles algo del área de bioética y ambiente en donde se pueda ver todo esto, y no solo las áreas de la salud, sino que vemos, por ejemplo, que desde la arquitectura, la ingeniería, los ingenieros biomédicos, las ciencias sociales, las ciencias naturales, todos podemos hacer parte de esto. Hay estrategias como de compartimentalización de las unidades renales para que no se tenga que usar fuentes de energía para producir calor, sino para evitar que se pierda. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer desde otras áreas que son fuera de la salud. Y obviamente en las unidades renales, pues ojalá pudiésemos crear comités multidisciplinarios que incluyan al nefrólogo, el médico, la enfermera y un profesional, obviamente en bioética, para hacer, primero pues para crear las estrategias que no existen aún en ninguna unidad renal, hacer una evaluación con cierta regularidad, puede ser mensual, ver qué resultados hemos obtenido y qué planes de mejora tenemos. Esto digamos que suena un poco etéreo y no tangible, pero vamos a ver si se puede desde el Departamento de Bioética del Bosque y desde la Facultad de Medicina de Unisanitas redactar algunos documentos para que se puedan modificar los currículos. Estamos trabajando en eso. Y por último, la transformación desde el interior, y es todo lo que nosotros podemos hacer, lo que sí podemos hacer. Entonces, usar medios de transporte sostenibles, conservación de energía en casa, que implica desconectar los aparatos que no usemos, no dejar cargando el celular toda la noche, entre muchas otras cosas que podemos hacer. Uso consciente del agua, que en Bogotá estamos un poco más relacionados con eso a partir del razonamiento, pero se nos olvida, ¿no? Evitar pedir domicilios, porque los domicilios usualmente vienen en medios de transporte que requieren combustible. No almacenar emails de manera indiscriminada, no realizarle consultas indiscriminadas a la inteligencia artificial, y perdón cómo lo voy a decir, pero dejar de preguntarle bobadas al ChatGPT impacta positivamente en el medio ambiente, así no lo creamos. Consumir más productos locales, y como no podemos, como vimos hay muchas estrategias que no podemos cambiar desde nosotros, pues al menos hacerle contribución al medio ambiente con actividades de reforestación. Y hay algunas estrategias o algunos movimientos que son mundiales, como el Meatless Monday, y ellos lo que buscan es que una vez a la semana evitemos el consumo de carne animal y nos derivemos a dieta vegana. Esto visto desde el consumo de recursos, que de verdad es impactante. Vemos cómo las industrias que producen, las industrias avícolas y porcinas producen metano, y el metano es 20 veces más poderoso en cuestiones de calentamiento global que el dióxido de carbono. Y las industrias que se dedican a la producción también de huevos
pues producen óxido nitroso, y el óxido nitroso es 300 veces más poderoso que el metano en cuestiones de calentamiento global. Vemos como en Estados Unidos se destina casi el 50% de toda el agua a mantener todas estas industrias de la ganadería, y vemos como si comparamos una libra de carne gasta 2.400 galones de agua y una libra de trigo solamente 25 galones. Entonces esta estrategia nos invita a eso, y vemos también el consumo del territorio, todo lo que utilizamos, casi el 30% del territorio terrestre está destinado a estas industrias, y eso es más de todo el territorio de la Luna. Entonces, con un día a la semana que nosotros dejemos de comer carne, podemos disminuir este consumo de recursos y devolverle un poquito de salud al medio ambiente. Finalmente, ya para que todo esto, para que a través de nuestra transformación personal logremos tal vez educar a nuestras familias, a nuestro círculo social, lograr acciones colectivas que se transformen en estrategias gubernamentales y se logre esta regulación de los monopolios, que son 2 o 3, que son los que producen las máquinas, producen lo que puede prevenir, lo que puede tratar, los líquidos de todos los tipos, las membranas más eficientes, pero todo lo tiene la misma industria centralizada. Y a ellos nadie los regula, nadie les pregunta qué tanto están consumiendo, qué tanto están devolviendo, porque ya estamos acostumbrados a que ellos nos proveen todo, ¿no? Entonces nadie lo regula. Y de esta manera puedes lograr mitigación del medio ambiente. Y ya me canso las diapositivas. Cuando Juana me preguntaba si lo que nosotros podíamos hacer desde la casa se impactaba, pues realmente sí. Vemos acá está como una analogía de una muñequita rusa, la más pequeñita es el manejo y el reciclaje de agua en la unidad renal, pero pues eso solamente es el 9% de la población y menos, porque el 9% son los que tienen enfermedad renal, pero no todos se dializan. La prescripción de diálisis, que es algo que le confiere más a los nefrólogos, hay unos tipos de diálisis que se llaman incremental, también puede reducir. El cuidado prediálisis, que son esos pacientes en estadio 3 y 4, impactar en eso y prevenir que lleguen a estadio 5, pues nos sirve aún más. La prevención de las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, pues aún más, pero vemos que el muñequito más grande y el que engloba todo es nuestra educación y la interacción que tenemos con el ambiente, porque nosotros somos el 100% de la población, no el 2% del 9%, entonces realmente sí impactamos. Y ya la conclusión es pues que de nada sirve que nosotros continuemos con esas conductas antropocéntricas, solo buscando el bienestar de los seres humanos, si finalmente no vamos a tener un mundo en el cual habitar y en el cual nos hagamos hemodiálisis, porque pues nos vamos a extinguir. Y quedo atenta a cualquier pregunta. Muchas gracias. La naturaleza estará feliz y nosotros. Yo la verdad me quedé con la muñeca grande. Yo me siento culpable. Después de todo lo que acabo de escuchar, estoy culpable. Total, en serio, mira que ese ejercicio vale mucho la pena porque uno no es consciente de todo eso que acabas de mencionar. Dejar de, yo digo, oye, sí, uno puede contribuir. Después de lo que vivimos en Bogotá con el tema de la ausencia del agua, a mí se me quedó el hábito de bañarme menos tiempo, claro, y recoger el agua de la ducha, claro, para descargar el sanitario. Y eso me ha reducido en recursos, conciencia, y bueno, felicitaciones. Sí, muchas gracias, Lisa. Muchas gracias. Sí, yo creo que sí, pensar efectivamente los efectos que tiene la cura, ¿no? La cura también tiene, ¿no? La salud también tiene sus efectos negativos y que muchas veces no lo pensamos, y creo que lo habíamos hablado cuando nos reunimos, es también si la propia industria va a lograr encontrar, ¿no? Si va a tener el interés, si eso genera nuevos recursos, es decir, si es otra fuente de capitalización, puede ser interesante, ¿no? Para ellos puede ser interesante hacerlo. Vimos lo que están haciendo de las suelas de zapatos, con las bolsas, ¿no? De suero, pero es interesante pensar si todo tiene que tener una función económica, ¿no? Digamos, de ganancia comercial, o si logra uno tener efectivamente una postura bioética, de decir, no, pues es que esto es por la vida, finalmente, por la reproducción de la vida, ¿no? Sin esperar un retorno económico. Pero pues muchas gracias, creo que nos ayuda a pensar.
de otras maneras. Ya no voy a pedir domicilio, hoy voy a ir por la comida directamente yo. Sí, A caminar. y todo el icopor, y uno empieza a hacer pues, las Sí, sí. cuentas de, por supuesto, Los cubiertos, plásticos, bueno, en Exacto, fin. exacto. Sí, muy bien, muchas gracias, Lisa. Muchas gracias. Sí, sí.